de educación y de rememoración de lugares, digamos, museos, lugares de recuerdo. No nos olvidemos que generalmente la base estuvo en Europa, que fueron los países donde se llevó adelante la guerra, y era cómo se custodiaban los determinados lugares históricos. Digamos, todo esto es muy técnico. Por entonces la Task Force y hoy la IRA trabaja en 4 grupos especiales, uno de académicos, de educación, los de memoriales y museo y comunicación, y hay comités especializados en antisemitismo y negación del Holocausto, en genocidio y crímenes contra la humanidad, y la presidencia va rotando año a año. Todo 2020 le toca a Alemania, y los 2 plenarios anuales, generalmente uno es exactamente en estos momentos, que a raíz de la pandemia se está haciendo en forma virtual, con lo cual yo pude, entre comillas, estar esta mañana en Alemania en el plenario, y estar otra vez acá con ustedes, lo cual es fantástico. Y a fin de año se hará otro, este es en Berlín, el próximo va a ser en Leipzig, y así sucesivamente. El año pasado le tocó a Luxemburgo, y así sucesivamente. Como les decía, lo comparte, digamos, está integrado por gobiernos. El jefe de delegación tiene que ser alguien con un rango no menos de embajador o ministro. Es decir, o va un ministro como jefe de delegación, o se nombra a alguien con un cargo de embajador. Para que lo tengan claro, Argentina durante el gobierno anterior, el que era el ministro de Educación, Finocchiaro, era a su vez embajador para ser cabeza de delegación en la IRA. En este gobierno, dado de que recién ahora les toca actuar, fue nombrada durante este fin de semana la que era jueza en la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández, y ella es la jefa de delegación a partir de ayer. Bueno, después están los datos de cómo los países llevan todo su proceso para poder ser parte integrante de esta organización. Algo muy importante, para ser parte de la IRA hay que sí o sí ser una democracia. No se aceptan dentro de la IRA otros tipos de gobiernos que no fuesen democracias. Una de las cosas que se le impone a los gobiernos es establecer que tienen que tener un día para conmemoración. De los gobiernos, no de la comunidad judía, sino que los propios gobiernos tienen que hacerse cargo de elegir un día en el año para poder conmemorar el Holocausto. Argentina, digamos, se establecía en su momento el 27 de enero o cualquier otro. El 27 de enero es el día que eligió las Naciones Unidas, en razón de, es el día en que el Ejército Rojo encontró Auschwitz. Lo llaman la liberación, yo prefiero decir que es el día que se lo encontraron. Pero, digamos, Argentina de entrada no quería tomar el 27 de enero, porque si la idea es que en las escuelas se pueda trabajar este tema, el 27 de enero estamos fuera del ciclo lectivo, con lo cual Argentina inmediatamente adoptó hace tiempo, vamos a volver sobre esto, el 19 de abril, porque para el calendario gregoriano es el día del levantamiento del gueto de Varsovia, que es coincidente con la visión que la comunidad judía tiene respecto de cómo recordar y cómo homenajear a las víctimas del Holocausto. Es decir, no el día que nos encuentran a los sobrevivientes de casualidad en Auschwitz, sino cómo nos opusimos a la barbarie de los nazis. Vamos a avanzar esto para que podamos ver quiénes forman. Estos son los países que hoy son miembros plenos de la International Holocaust Remembrance Alliance, o IRA. Hay otros miembros que hay antes de ser miembro pleno, uno se convierte en un país de enlace, que el único que queda es la República de Macedonia del Norte, y los países observadores, como veían, anteriormente, el único de América Latina es Argentina, que es miembro pleno, y de todo el continente solo Argentina, Estados Unidos y Canadá. Y países observadores están El Salvador y Uruguay. Bien, aquí la historia de la Argentina en la IRA.
No solamente de la Rúa participó y firmó el protocolo de Estocolmo, sino que inmediatamente en el año 2000, cuando todavía ni se era parte de la IRA, se establece, como los decía, el 19 de abril como Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Argentina es miembro pleno desde 2006 en la IRA. ¿Y cómo se organiza internamente? Argentina tiene un capítulo local en la IRA formado por 3 ministerios, representantes de 3 ministerios, que son el Ministerio de Educación, la Secretaría o Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Año a año se van rotando en la presidencia entre los 3. Este año la tiene el Ministerio de Educación. Como decía, se designa un embajador jefe de la delegación y en las reuniones del capítulo local de la IRA forman parte estas organizaciones de la sociedad civil, como AMIA, DAIA, el Museo del Holocausto, Benebrit, Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, CORDIEP, que es la coordinadora de educación media privada, el Centro Ana Frank, nosotros, etcétera, y otras instituciones como BAMA, por ejemplo. Ahora, vamos a entrar en la definición propiamente dicho. Este señor que yo les decía, que es el director de Asuntos Gubernamentales del Centro Wiesenthal, Mark Wexman, él formaba parte ya desde hace mucho tiempo de la IRA por parte de la delegación norteamericana, y él presidiendo la Comisión sobre Antisemitismo y Negación en el plenario que se llevó a cabo en 2016 en Rumania, él insta a que los Estados miembros adopten una definición de antisemitismo que existía en Europa y que estaba en desuso desde 2011. Todos los países integrantes la adoptaron por consenso, no hubo uno solo que lo vote en contra, con lo cual, frente a una cuestión técnica, uno podría decir que Argentina ya la había adoptado. Sin embargo, la definición en sí tiene 2 partes, una de las cuales es la que ustedes fueron leyendo en los diarios, y es la que la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 4 de junio, adoptó. Y dice, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Ustedes dirán, ¿por qué estamos tan contentos o por qué estamos tan auspiciosos en que Argentina adoptó esta definición? Sencillamente porque este es el enunciado de la definición. Y la definición tiene más de 3 hojas, que no figura en la resolución, pero a continuación de esto dice, la International Holocaust Remembrance Alliance, a los fines de trabajo con esta definición, entiende que se cumple el antisemitismo dentro de los siguientes ejemplos. Y vienen casi 3 hojas, que es lo que vamos a charlar a continuación. 1. Las manifestaciones a que se refería anteriormente pueden incluir ataques contra el Estado de Israel concebido como una colectividad judía. Es decir, si a partir de mañana eventualmente se da el supuesto en que Israel decide anexar parte de algunos territorios y empiezan a decir, los judíos hicieron tal cosa, señor, usted es un antisemita. Quien diga, los judíos hicieron tal cosa, es un antisemita. Puede ser eventualmente el único Estado judío hizo tal cosa, o el gobierno del Estado judío hizo tal cosa. No, los judíos. Sin embargo, y aquí viene el tema, seguramente van a preguntar qué pasó con la izquierda durante este fin de semana, en el cual, mientras Buenos Aires adoptó esta definición, la ciudad de Buenos Aires, 3 legisladores de la Izquierda Unida, después de haberla leído y después de haber tenido problemas internos, como le dijeron sus propios integrantes, ustedes adoptaron una definición a favor del sionismo, leyeron esta parte y retrotrayeron su voto diciendo nosotros nos retiramos, decimos ahora votamos en contra. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no consideran antisemitismo. Es decir,
Israel se lo puede criticar como se critica a cualquier país. Lo que no se puede es pedirle a Israel cosas diferentes a las que se le piden a otros países. Y ya vamos a ver. A menudo el antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad y a veces se los utiliza para culparles de que las cosas vayan mal, y vaya si está sucediendo durante esta epidemia del COVID. Se expresa a través del lenguaje, de publicaciones, de formas visuales, de acciones, y utiliza estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter. Esto no hace falta explicarlo, es muy claro que hay antisemitismo. Ahora bien, hay antisemitismo si alguien pide, apoya o justifica muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión. No hay muchas dudas a partir de esto, de esta redacción. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo. Por ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía mundial, el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Yo sé que a medida que voy hablando de esto, a ustedes se les van ocurriendo un montón de personas que antes no se les ocurría cómo frenarlos y ahora están viendo que encajan en la definición. Sigamos. Acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, e incluso actos cometidos por personas que no sean judías. Muchas veces queda claro diciendo los judíos tal cosa porque uno llevó a cabo determinada situación. Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos, por ejemplo, las cámaras de gas, o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Es decir, el negacionismo, o su hermano menor, el relativismo de sostener sí existió pero no fue tanto o no fue así, es antisemitismo. Culpar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de inventar o exagerar el Holocausto. Es decir, el famoso tema de que es un invento para poder beneficiarse los judíos y que el mundo les haya dado o nos haya dado el Estado de Israel, es ser antisemita. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses de sus propios países. Cuneo, teléfono. Es decir, a cada una de las personas que sostienen el tema de la doble lealtad es una acusación antisemita. Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación. Por ejemplo, alegando que la existencia del Estado de Israel es un empeño racista. Volvamos a leer. Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación es ser antisemita. ¿Cuál es el derecho a la autodeterminación de los judíos? El sionismo. Señores, ser antisionista es ser antisemita. Y ahí está el punto que la izquierda están muy contentos de haber votado en contra y hoy sacaron una aclaración diciendo esto, diciendo reivindicamos nuestra posición antisionista y estamos muy felices de esto. Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Esto es, entre otras cosas, nadie puede obligar a un Estado a que no se defienda. Nadie puede obligar a un Estado a que haga otras cosas que no se le piden a otros. Alguna vez, cuando toda esta gente que supuestamente entiende mucho de política internacional y solo habla de Israel y Medio Oriente, cuando uno les puede preguntar, ¿a vos se te puede ocurrir, por ejemplo, que por las peleas territoriales que tiene Rusia con Ucrania sobre la península de Crimea, Rusia o Ucrania deberían dejar de existir? A nadie. Es ridículo. Sin embargo, muchísima gente sostiene que Israel es un empeño que no debe existir o un país que no debe existir. Continuemos. Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico. Por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis
no hay duda que ser antisemita. Es una de las acusaciones más visibles hoy, hasta en las marchas van a haber carteles de esta naturaleza. Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel. Esto es lo que decía al principio, con otra redacción. Ahora vamos, y les pido que presten atención a estas últimas tres situaciones porque nos importan muy claramente. Parecen muy técnicas, muy jurídicas, pero dice, los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación. Por ejemplo, la denegación del Estado del Holocausto o la distribución de material antisemita en algunos países. Es decir, ustedes saben que uno de los grandes huecos que dejó la ley antidiscriminatoria en la Argentina es si se puede o no distribuir material nazi. Bueno, vamos a volver en un ratito sobre esto. Dos de tres. Los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o propiedades como edificios, escuelas, lugares de culto, cementerios, son seleccionados porque son o se perciben como judíos o relacionados con los judíos. Último caso, la discriminación antisemita es la denegación a los judíos de oportunidades o servicios disponibles para otros y es ilegal en muchos países. Repitamos estos últimos tres puntos. Actos antisemitas son delitos en el momento de su tipificación. Los actos delictivos son considerados antisemitas porque el hecho del ataque uno cree que es judío, y la discriminación antisemita es la denegación por el hecho de ser judío de derechos que otros tienen. ¿Por qué insistí con estos tres puntos? Pues bien, Argentina es uno de los países, o fue uno de los países más avanzados en cuanto a legislación antidiscriminatoria. En 1988 adoptó la ley 23.592, que nosotros sabemos que existe desde ese entonces y hemos querido usarla mucho, que tiene varios artículos, pero a lo que tiene que ver con nuestra charla, tiene tres primeros artículos que se correlacionan exactamente con los últimos tres párrafos de la definición que estábamos leyendo anteriormente. Fíjense, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el derecho en bases igualitarias porque alguien es judío, porque alguien es raza, religión, nacionalidad, para la definición judío, entra dentro del artículo 1. Elévase a 1/3 las penas cuando un delito fuera hecho porque se percibe a alguien o algo como judío, que es el segundo caso de lo que leímos antes. Y por el último, el tema de la distribución de material tiene que ver con esto. Quien participe en una organización o realizare propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas, origen étnico, color o religión, que tengan por objeto la justificación de la discriminación, hay un aumento de la pena, digamos. Lo mismo cuando alguien incita a la persecución o al odio a grupos, que son los mismos casos que vimos antes, y donde decían que en muchos países ya es ley. Bien, Argentina ya era ley y tenía esto. Lo que nos estaba faltando es, señores, nosotros tenemos los delitos. El tema era, nosotros más de una vez hemos ido a los jueces a que condenen a determinada persona porque llevó adelante actitudes antisemitas. Bien, nosotros teníamos que explicarle a los jueces por qué sostener que por ejemplo, alguien tenía doble lealtad, entraba dentro de estos tres casos. Que si alguien sostenía que teníamos nosotros, como sucede mucho en Chile, por ejemplo, donde jóvenes van a las universidades, jóvenes judíos llegan a las universidades y le dicen, tú eres un asesino de niños palestinos, por ejemplo. Entonces, sostener que uno por ser judío es un asesino de niños palestinos, ¿cómo nosotros se lo hacíamos ver a un juez para pedirle una pena? Muy bien. Que Argentina haya adoptado la definición que leímos antes implica que cierra el círculo y nos pone en una segunda generación de leyes antidiscriminatorias y nos da elementos hoy para poder hacer denuncias
cuando sufrimos este tipo de hechos. Todo lo que nosotros dijimos anterior, Argentina, siendo parte de la IRA, nosotros podíamos sostener que era parte de nuestra legislación. Sin embargo, faltaba que Argentina adopte para sí esta legislación. Al adoptar la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores el 4 de junio, y estamos pidiendo que toda la mayor cantidad de instituciones oficiales adopten la definición, para decirlo en términos jurídicos, y si a alguien le queda duda después en las preguntas lo vuelvo a explicar, invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy puedo denunciar a alguien, a estos como ejemplo. La OSA está denunciando penalmente a los 3 diputados de izquierda por ser antisemitas, por sostener lo que están sosteniendo. Muy bien. Ahora, serán ellos los que tengan que decir que no es delito. Para nosotros, el hecho de que Argentina adopte la definición, que sea parte de la ley, y que ellos digan que están felices de ser antisionistas, bien, hoy se los está acusando como discriminadores, se los está acusando como que el hecho de ser antisemita es un delito. Bien, veremos qué suerte tiene esto, pero ellos tienen hoy mucho más difícil su defensa porque nosotros tenemos un elemento para denunciar. Vamos a dar un ejemplo claro y concreto. Esta definición empieza a ser parte sí o sí de la ley argentina a partir de principios de junio de este año. El año pasado todavía no había sido adoptada y nosotros nos encontramos, para aquellos, leading case es un caso cuando uno tiene una jurisprudencia anterior, cuando algo sucede y uno dice, bueno, esto sienta un precedente. Nunca había ningún organismo en el continente había tratado de utilizar en una denuncia la definición. El año pasado nosotros nos enteramos de 2 casos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Alguien nos lo contó, nosotros sacamos una carta abierta al rector de la universidad en la cual pusimos una denuncia en la cual sosteníamos, por ejemplo, que este señor, Julio Alejandro Nemedora, se presentaba como docente de la Universidad Nacional de Cuyo. No lo reconocen como tal, pero en la carrera de ciencias sociales le brindan a veces aulas para que una materia optativa llamada Estudios Árabes Contemporáneos, en la que se lanza con todos los lugares comunes del antisemitismo. Por ejemplo, una de sus páginas, administradas por él, sostiene: el judaísmo sionista es la gran desgracia de la humanidad, maestros de la mentira, envenenadores de todos los pueblos y enemigos de la humanidad. El Talmud y la Torá es su propia espada de Damocles. Esto no le alcanzó y sostiene esto. En otra página: han pasado más de 2000 años y el mismo pueblo que ayer crucificaba a Jesús hoy mortifica y flagela a Palestina y a su capital Jerusalén. Vamos a las palabras del Maestro Jesús antes de ser entregado a los enemigos de la humanidad. Una señora, quien es el otro caso, una señora periodista de un medio perteneciente a la universidad, tiene un programa de radio y su Twitter es la posta UN Cuyo, es decir, Universidad Nacional de Cuyo, y se relaciona directamente con la universidad. Y ella se enfrasca en una discusión en Twitter con Waldo Wolf, el diputado, y cuando empieza a perder la paciencia, primero lo trata sionista como si fuese un insulto, y a partir de ahí empieza. El Estado de Israel fue instalado en Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no sabían qué hacer con el pueblo judío después del Holocausto. No viven allí desde hace 2000 años. No pueden sentir orgullo de lo que esos hacen le hacen lo mismo que le hizo el nazismo a los judíos. Es decir, llena todos los casilleros de la definición. Y sigue. El Estado de Israel fue instaurado por el orden mundial en tierra de Palestina, que ya era un país, cosa que sabemos que no. Y con los años, desde 45 se dedicó a invadirlos y tomar sus tierras, y Palestina perdió el 92% de su territorio desde el 46 hasta hoy.
Bien, nosotros llevamos esta carta abierta al rector. El rector ordena la apertura de un sumario porque dice, a ver, ¿por qué razón hay antisemitismo o no? Y que se investigue. Para lo cual nos intiman a nosotros para que, digamos, ¿por qué razón entendemos que hay antisemitismo? Por supuesto, a todo esto, Sassola saca en todos los medios de izquierda notas diciendo de que nadie es projudía como ella, pero estos sionistas y y que nos va a reclamar daños y perjuicios por todos los daños que le causamos a su imagen. Bien, nosotros no solo contestamos las cartas de documentos, sino fundamentamos el sumario, y lo que sostenemos es que Argentina ya es parte de la IRA, Argentina adoptó la definición siendo parte de la IRA, y que dentro del sistema jurídico argentino no hay otra definición de antisemitismo, y que dentro de esta definición entran todos estos supuestos. Muy bien, en noviembre del año pasado, el sumariante adopta la definición y establece que tanto los actos de N. Medora como la retórica de Sassola son antisemitas, prohíbe las actividades de N. Medora dentro de la universidad y la intima a modificar su usuario de Twitter. No nos olvidemos que no estamos en una denuncia penal, sino que estamos en un ámbito administrativo. Y le cancelan el seminario que tenía pensado N. Medora dar justamente el 27 de noviembre. Con esto, digamos, hemos logrado, yo diría casi 8 o 9 meses antes de que Argentina lo adopte dentro del sistema jurídico, de que ya había un antecedente donde esto había sucedido. Todos estos países que cada vez la letra es más chica, porque van adoptándolo cada vez más países, adoptaron la definición de antisemitismo, tanto que el último es Kosovo la semana pasada. Además, hay instituciones internacionales, como por ejemplo, el Relator Especial sobre Antisemitismo de las Naciones Unidas recomienda a las Naciones Unidas la adopción. Antonio Guterres dice de que hay que tomar esta definición porque el antisemitismo es uno de los peores males de la humanidad. El gobierno de Escocia, que pertenece al Reino Unido, que ya lo había adoptado, la Unión Europea lo adopta. Antes de la reunión de la 49ª reunión de la OEA en junio del año pasado, exactamente hace un año, el secretario general Luis Almagro adopta la definición para la OEA, clubes de fútbol adoptan la definición, y en la Argentina, desde que Argentina como país la toma, en el último artículo invita a los organismos públicos y privados de la nación a que lo adopten. Y hasta el momento, el gobierno y la legislatura de Entre Ríos, el gobierno de la provincia de Tucumán, la Corte Suprema de Tucumán en una acordada, que es el único caso en el continente, la ciudad de Paraná, la ciudad de Buenos Aires, con esto que hablamos de los diputados de izquierda, la ciudad de Rosario y la ciudad de Bahía Blanca han adoptado la definición hasta el momento. Me parece que, digamos, es mucha información como para poder dar, y me parece que vamos a poder extendernos un poco más a través de preguntas, si las hay, desde ya, aquel que no se le ocurren ahora, por eso dejo un poquito más, que se ponga en contacto con nosotros. Esto es un diálogo que está empezando y que, por supuesto, están invitados a seguir todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas estas novedades. Gracias por dejarme dar esta presentación, y estoy a disposición de las preguntas que quieran. Bueno, la verdad, Ariel, que fue súper interesante, me parece súper claro. Te voy a compartir un poco lo que fueron escribiendo, sí, cosas que también fui pensando a partir de la charla. La pregunta me parece que fue muy interesante cuando vos explicaste por qué es importante esto de la IRA, que ahora Argentina haya adoptado esta definición. Ahora, situaciones como acá una persona describió, despedir a un empleado judío por querer usar la kipá en el horario laboral, lo marca como antisemitismo. Exactamente. Ahora, es una discriminación antisemita. Ahora, ¿ante quién se denuncia? ¿Qué materiales vos llevás para denunciar, para decir, mira, a mí me discriminaron en tal y tal lugar por tener una kipá?
Bien, estamos hablando, voy a tu ejemplo, digamos. Tu ejemplo es un Sí, ejemplo de un ámbito laboral. sí. Tal Bien, cual, con lo cual, que si puede a ser vos llevado a te... cualquier cosa, pero No, acá no, no, te está pregunto bien, pero directamente. digamos, todo depende de qué es lo que uno va a plantear. Si uno va a decir, yo fui arbitrariamente echado porque es un tema laboral, yo voy a plantear como como una denuncia, un juicio laboral por un despido que no corresponde por estas razones. Independientemente de esto, y de acuerdo a la jurisdicción donde estés en el país, eh, hay denuncias que tienen que ver ya inclusive con lo penal. Es decir, así como comentábamos antes, hacer una discriminación, digamos, negarle el derecho que cualquier persona puede tener por el hecho de ser judío, es un delito. Y como ser un delito, esto entra dentro de las denuncias. Si uno está, y voy a dar el ejemplo de los que estamos acá, si uno está dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hay una fiscalía específicamente dirigida a cuestiones discriminatorias. Una fiscalía que se encuentra en la calle Paseo Colón, 1333, octavo piso, reitero, Avenida Paseo Colón, 1333, octavo piso, e inclusive hasta pueden hacerlas hasta online, las denuncias, pueden hacer las denuncias por teléfono, por supuesto en algún momento les van a pedir que las ratifiquen. Mire, les voy a dar un caso concreto. Todos se acuerdan hace 2, 3 meses atrás, bueno, antes, un poquito más de 3 meses, el último partido que pudimos ver fue Atlanta-Nueva Chicago, cuando un jugador lo echan y hace Correcto. señas de burla hacia la parcialidad de Atlanta. Muy bien. Yo estaba mirando ese partido, levanté el teléfono, era un domingo, y llamé por teléfono al fiscal, a quien lo conozco, pero cualquiera podía haber esperado hasta el lunes, llamar por teléfono y decirle, pasó esto, esto, esto. Y este fiscal me dijo, ya me pongo a trabajar. El día miércoles, esto fue un domingo, el día miércoles, este hombre fue citado a declarar. Es decir, estamos hablando de una justicia que se mueve no rapidísimo. Es Pero, decir, por ejemplo, me acuerdo perfecto del partido. Ahí tenías las imágenes del partido. En un caso como cuando discriminan a un empleado por usar una equipa. ¿Es así también de rápido? bueno, a ver, uno tiene que tener determinadas pruebas para poder hacerlo. Es decir, si alguien es en un ámbito laboral, acá me voy a trasladar a mi profesión de abogado. Si esto es en un ámbito laboral, uno tiene que decir, decime por escrito que es por esto. Si no, yo no me muevo de acá. O traer testigos de que lo puedan ver o que puedan saber. O prender el celular en el bolsillo para grabar lo que esta persona está diciendo. Digamos, cualquier hecho, no solo un homicidio vos lo tenés que probar. Es decir, que Con quede lo claro cual, que digamos, la palabra sola no la palabra alcanza. sola no alcanza, pero digamos, uno como cualquier hecho tiene que tratar de probarlo. Entonces, uno en esos momentos tiene que contar hasta 20, tomar calma, pensar, tratar de pensar y decir, ok, esto que me está pasando acá, yo me voy a tomar mis medidas, pero ¿cómo pruebo estas medidas? ¿Cómo hago para que cuando yo haga la denuncia alguien me escuche? Es decir, el DAC de la DAIA también toma muy bien las denuncias. Sí quiero aclarar lo siguiente. Yo leí recién a alguien que decía el Alguien tema puso, del INADI. sí. Vamos a aclarar parte de eso. El INADI, uno puede hacer una denuncia al INADI, pero el INADI no hace denuncias. Es decir, generalmente el INADI es un instituto que se dedica a generar políticas de antidiscriminación, a hacer actividades que vayan contra la discriminación, acompañar eventualmente alguna denuncia, pero generalmente si uno va a hacer una denuncia al INADI, ellos lo que van a hacer es tratar de hacer alguna audiencia para que se arregle la situación, tratar de llamar a la reflexión a determinada persona y eventualmente, si ven que hay un delito, están obligados porque cualquier oficial público que se entera de un delito está obligado a hacérselo saber a un juez. Pero entre nosotros, el INADI es
una muy buena idea, con muy poco presupuesto, y que generalmente no es la institución más veloz y más rápida para poder llevar adelante esta. Si estamos hablando de un tema de antisemitismo, yo les digo, el DAC de la DAIA o directamente, si están en la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía Antidiscriminatoria, sin vueltas. Ok, acá por ejemplo salimos de Buenos Aires, acá una persona pone Bariloche, Bariloche, ciudad que tiene una historia, un historial de... Estamos, A ver, estamos a esto de que el Consejo Deliberante adopte la resolución. ok, acá una persona dice, estuvo en Shabbat en el centro de Bariloche, hay un Jabad en el centro de Bariloche, y el rabino le dijo que se tuvieron que mudar por amenazas. Él me dijo que no eran vándalos, sino que personas con identidad alemana. Bueno, que nos ¿Vos, la hagan llegar. cómo Nosotros, visualizás que va a pasar? yo lo que diría es lo siguiente, en ninguno de los casos hay que callarse, háganoslo llegar, digamos, esto no tiene visibilidad. Nosotros como organismo no tenemos, primero el DAC de la DAIA es quien nos debería defender, como parte del país, y lo hacen. Nosotros no tenemos ningún problema en esto, reclamar a las autoridades pertinentes de que hagan lo que tienen que hacer. Esos son ciudadanos argentinos con un país con libertad de culto que tienen que garantizarla. Y además, y antes de la ley, y ahora que tenemos la definición adoptada, con más razón. Y te hago ahora con respecto a esto. Esto fue el 4 de junio de este año. De La junio, sí. denuncia de junio, ¿puede ser retroactiva? No, no, a ver, vamos a lo siguiente. Uno puede sostener una denuncia diciendo, este hombre hizo algo antisemita. Sí. Vamos a tener que hacer, o hay que hacer un trabajo mayor para sostener, a ver, tengo que hablar de derecho acá, no me queda otra, no quiero aburrirlos, pero voy a tratar de ser lo más docente posible. Nuestra Constitución dice que no hay ningún tipo de pena si no hay una ley anterior. Es decir, vamos a decirlo de la siguiente manera, para que a mí me acusen de un delito, en el momento que yo llevo adelante esa acción, la ley tiene que haber dicho que eso es delito antes de que yo lleve adelante la acción. Bien. Argentina hizo un acto administrativo de adoptar la definición el día 4 de junio, pero la votó en 2016. Y esa es una ayuda para la interpretación del juez de que el acto que esta persona llevó adelante es antisemita. Lo que yo digo es que a partir de la adopción de la definición se invirtió la carga de la prueba, pero sí se puede hacer una denuncia. Vuelvo a lo mismo, hay que probarlas, pero esto hay que Ahora, probarla en cualquier cosa. mira, acá hay una persona, doctora, que dice, en el año 2009 sentía antisemitismo en Sí. el conflicto con Palestina. Entraba al hospital Garrahan, donde trabajaba y estaba lleno de carteles con figuras de chicos ensangrentados, y hasta llegó a aparecer en una cartelera una cruz esvástica. Hicimos una carta entre distintos profesionales del hospital, fui llamada a la dirección con otra médica, y lo primero que nos dijo la directora, los chicos muertos no me gusta. Le contesté que a mí tampoco, además que no podía meterse en la cartelera porque era propiedad de ATE. Esto fue en el 2009, y yo recuerdo en universidades, etcétera, pancartas, A ver, esto no es que no, flyers. a ver, no es que no va a dejar de suceder. Hoy a la tarde hubo un seminario en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires de Filosofía y Letras, en el cual estaban hablando del antisemitismo y la excusa para siempre cometer delitos. Y van a seguir discutiendo. El día que Argentina adoptó la resolución, al día siguiente, un grupo de entidades alineadas con FEARAB salió a decir que era una mordaza la libertad de prensa. Sí, lo van a seguir sosteniendo, vamos a tener que discutir, pero hoy tenemos más poder en nuestras manos. A ver, hoy tenemos elementos que hasta el 4 de junio no teníamos. Hoy formamos parte de un grupo de naciones democráticas del mundo que van en esta dirección. A ver, vamos a dar un ejemplo diferente. Estoy diciendo que todos los países de Europa y Estados Unidos han adoptado esta definición. Y no hay ningún lugar hoy donde el antisemitismo
antisemitismo tenga tanta fuerza como en los campus de las universidades norteamericanas, o en las calles en Alemania, porque en Hell tuvimos un atentado fallido para Rosh Hashanah, o para Yom Kippur. Es decir, no es que no van a suceder. Lo que pasa es que hoy tenemos elementos y tenemos leyes que tenemos que usar. Es decir, antes uno decía, bueno, el caso de esta señora del 2009, en aquel momento decía, bueno, a ver, hubiésemos hecho, si nosotros hubiésemos estado al tanto, bien, hubiésemos hecho cartas a ATE, hubiésemos hecho alguna explicación. El hecho de que ser judío no significa, y eventualmente hay muchos judíos que estamos de acuerdo con que Palestina tiene que tener otro tipo de solución. Es decir, pero una cosa no implica la otra. Los hechos achacados a momentáneamente y además no se puede ver de una sola manera. Es decir, hay mil cosas para decir al respecto. Ahora yo te quiero hacer una pregunta a vos, a Ariel, director de Vicental. Cuando de repente el domingo aparecen 3 diputados del Frente de Izquierda diciendo, uy, nos equivocamos, no leímos bien, era un choclo lo que había para leer, no leímos, votamos sin mirar, ahora empezamos a leer un poquitito y la verdad que rectificamos el voto, nosotros no estamos de acuerdo. Cuando la Argentina adopta que lo que estás vos de acuerdo es antisemitismo. ¿Y qué te pasa a vos con eso? A mí primero que no me sorprende. Aquellos que pensamos que el antisemitismo es solo de derecha están equivocados. Por supuesto. El odio es ambidextro y es una de las frases que repito hasta el cansancio. Antes del nazismo ya hay muchísimas posiciones de la izquierda que sostenían el antisemitismo, y Stalin era un antisemita declarado. Es decir, con Alguien lo cual, lo puso al principio. con lo cual hay muchísimas cuestiones que uno tiene que seguir sosteniendo. Va a ser una pelea que vamos a tener que dar, y la vamos a dar gustosos. Es decir, sostener todo este tipo de situaciones para poder frenar digamos, es hoy tener un elemento jurídico que nosotros podemos utilizar para empezar a cortar. De hecho, alabo lo que hizo la OSA en meterle una denuncia penal. Es decir, en redes como Twitter, por ejemplo, que uno se puede permitir otros excesos y no ser tan medido, el Centro Vicental sostuvo de que estos 3 diputados, digamos, hablando de esto, de este fin de semana, nosotros sostuvimos de que es la paradoja del antisemita que tiene la posibilidad de votar una ley contra el antisemitismo y no la vota por antisemitismo. Claro. Y bueno, es lógico. Es decir, pongámonos el día de mañana que es de la misma manera. Es decir, aquella persona que ejerció violencia de género toda su vida no va a votar una ley contra la violencia de género. Voy a dar un ejemplo claro y concreto. Ahora, otro tema que está en esta definición y en los puntos que vos hablaste antes, está todo el tema de las redes sociales. El Twitter, el Facebook, el Instagram, todo el tema del antisemitismo detrás de la identidad, que no es identidad, en esas redes sociales. ¿Cómo lo ves eso? Porque realmente es todo un mundo las redes sociales, y el antisemitismo en las redes sociales es un mundo. Bien. Con esto, como buenos miembros de nuestro pueblo que somos, yo les voy a contar, tenemos toda una presentación sobre odio en redes sociales y ciberterrorismo, que gustosamente en un nuevo encuentro hablaremos de este tema, pero a los efectos de adelantar por lo menos una parte respecto de esto, uno tiene herramientas individuales y herramientas públicas para poder llevar adelante, terminar este tipo de cosas. Vos con las redes sociales, vos podés desde bloquear a una persona, denunciarla y que no te moleste más, podés reportarla a la red social para que la red social tome determinadas medidas.
hasta si se trata de un tema delictual, podrás hacer la denuncia, siempre y cuando esa persona viva dentro del radio que vos podés encontrar y puedas identificar quién se trata. Lo mismo sucede con los comentarios que aparecen digamos, en las publicaciones de los diarios o de cualquiera de los portales, donde debajo de una noticia aparecen infinidad de comentarios espantosos. Nosotros ya desde hace un tiempo, y si no fuese por la pandemia, teníamos otra propuesta que ya hicimos llegar a algunos diputados, en la cual nosotros decimos, ¿por qué los diarios en papel pueden tener una política editorial para poder elegir qué cartas van a publicar y qué cartas no van a publicar, y cuando están en un ambiente, ellos son administradores de una red de, ¿cómo se llama? Son administradores de un portal de internet, ¿por qué publican todo? Ellos publicarían este tipo de cosas. Es decir, lo que digo es, vos querés publicar, bien, inscribite con tu DNI, usa tu nombre verdadero y hacete cargo de lo que vas a decir. Ahí no va a comentar nadie. Y bueno, y de la misma forma que lo harías en el diario de papel. ¿Por qué el diario está obligado, por ejemplo? Ya no estamos hablando de que se hable, pero esto no es un tema solo de antisemitismo, ¿eh? Es decir, estos comentarios sacan lo peor de cualquiera. Es decir, si van a hablar de una violación, van a decir que la culpa la tuvo la chica. Van a decir cualquier cosa. Es decir, a partir de este tipo de situaciones, yo creo que debería llamar a la reflexión de las propias, de los propios administradores de las redes y tener otro tipo de política editorial. Ustedes tienen la página, digamos, la página de Facebook de cada una de sus comunidades, de las que están acá, y nosotros administramos la del Centro Visa. Cuando aparece alguien que realmente no, yo puedo aceptar que venga cualquiera y que critique y que con respeto pregunte lo que fuese. Pero si va a aparecer una persona que va a aparecer dentro de mi casa, es mi extensión, es mi política editorial, y viene a agredirme a mí, yo lo primero que hago es ponerlo una patada en la calle. Entonces Bueno, yo le cierro el lugar. Esto que vos estás diciendo es que grandes empresas ahora, salieron los diarios, han sacado sus publicidades en Facebook, porque justamente Facebook no tiene una política contra el antisemitismo, el odio, el racismo, xenofobia, etcétera, etcétera, y está perdiendo millones y millones de dólares en todo el mundo. Respecto de, ahí estoy leyendo, aproveché para ir leyendo una de las preguntas de las que estaban hablando. Bueno, uno de los temas más difíciles que tenemos nosotros, y acabamos de hablar de los judíos y el autoodio. Los psicólogos se llenan viven gracias a nosotros y estas cosas, pero a ver, Miriam Bregman es una de las 3 diputadas que acaba de escribir, lo escribió. El amigo Pedro, que tiene rulitos y que era que era periodista con pauta oficial hasta el año 2015, que no termino de dar su apellido porque estamos en litigio con él, que sostuvo de que estaba bien, era el precio de la ocupación el que hayan matado a tres soldados. ¿Se acuerdan de los 3 chicos que en Israel jamás se llevó y devolvió los cadáveres mucho tiempo después? Bueno, él lo salió a defender porque era el precio de la ocupación sionista. Bueno, ¿qué le podemos decir? Es decir, gente que el autoodio existe, existió y existirá. Y nos hace mucho más difícil la tarea, porque son aquellos que eventualmente les dan justificación a lo que no nos quieren. Pero bueno, también hubo capos en la Segunda Guerra, también hubo gente que ayudó a los nazis y bueno. Ahora, pienso en esto. Muchas veces pasa que la gente tiene miedo de denunciar en cuanto a creer que la denuncia no llega a nada. No llega a nada. Entonces, ¿vos qué sentís con respecto a esto de denunciar cuando ya hay una definición adoptada por el país de antisemitismo ante
la sensación que la justicia, ante una denuncia de un montón de cosas, la gente dice, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? ¿Qué es lo que vos nos aconsejás, entre comillas, como estando en una institución madre como el Centro Bicental? Bueno, quienes siguen y vuelvo a insistir, que sigan las cosas que nosotros hacemos, nosotros no nos quedamos callados nunca. Y de hecho hemos tenido digamos, a mí me toca representar a una institución internacional en toda América Latina. Nosotros no nos arrogamos la representación de las comunidades, que para eso está cada institución madre en cada país. Pero cuando nosotros nos enteramos de cosas que suceden, nosotros decimos hay que alzar la voz y no callarse. Y hay veces que dicen, no, porque esto generaría alguna discusión. Yo creo que hay que darlas las batallas. Pero por supuesto con toda las posibilidades y todas las pruebas y todo el background de decir, acá está. Es decir, no todas nos van a dar la razón, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, esconderse abajo de la mesa permite de que sigan haciendo lo mismo. Bueno, pero acá hablando de esto... Doy el caso concreto, es decir, cuando lo nombré antes, cuando Santiago Cuño, un día martes, empezó a decir las barbaridades que dijo en un canal de televisión, ya desde el miércoles a la mañana empezamos a pensar qué hacíamos. El jueves salió una carta abierta nuestra a los dueños de Crónica sosteniendo de que lo que este hombre hacía no era periodismo y una cosa es el discurso la libertad de prensa y otra cosa es el discurso de odio. En inglés queda mejor. Hate speech is not free speech. Pero, digamos, y el día viernes a la noche, Crónica rescindió el contrato con él utilizando los mismos argumentos de nuestra carta abierta. No había que callarse. Este hombre hoy tiene su canal en internet, que por supuesto no podemos impedir que no podemos impedir, no hay censura previa en el país, él puede decir lo que diga. Ahora, una vez que lo diga, el que se siente puede hacer todas las denuncias que quiere. Ahora, una cosa es hacer la denuncia bajo el paraguas del Centro Simón Bicental. No, otra cosa distinta es hacerla bajo un paraguas. Pero a ver, hay denuncias que uno, digamos, si están sustentadas, hay denuncias que uno puede hacer sin necesidad de, digamos, de exponerse directamente. Voy a pedirte, que esto nos va a servir. Está presente con nosotros, desmutealo a Darío Pensi. Es nuestro secretario de la comisión directiva. Ahí está. Darío, contá qué es lo que hiciste cuando encontraste la edición especial de Mi Lucha hace un tiempito atrás. Bueno, primero buenas noches a todos. Hace unos años estaba caminando por la calle y vi que en un kiosco de revistas y diarios vendían Mi Lucha. Me llamó la atención, seguí caminando por Corrientes, me crucé otro kiosco que también vendía Mi Lucha, y al quinto kiosco de 6 que vi ya dije, algo raro está pasando. Lo compré para ver qué era la edición, era una edición que hablaba de que, primero era una editorial falsa y que decía que todo amante de su nacionalidad tenía que leer este libro para sacar las conclusiones que tienen que tener en esta nueva era en su patria, algo así, digamos. Tomé este ejemplar del libro, justamente como hay que tener prueba, fui con este libro directamente a 2 lugares fui. Primero había ido al INADI para obtener a ver si tenían más información del tema y después fui a hacer la denuncia penal a la Fiscalía Antidiscriminación. Finalmente dejé el libro como prueba y ellos iniciaron una investigación arrancando por los kiosqueros, digamos, de los distintos lugares para identificar quién estaba suministrando ese libro. Un pequeño dato. Además de sostener esto atrás, estaba en negrita cada uno de los párrafos referidos a los judíos. Es decir, si no hay un ánimo discriminatorio, es decir, no es que están publicando un libro porque sí. Sostenía de que solamente aquellos que quieran a su nación etcétera, como si nosotros no querríamos a nuestra nación, y además estaba resaltado el tema de los judíos. Es decir, más discriminatorio que esto era imposible. Sí, aparte, cuando lo llevé, al principio no me querían tomar en la denuncia inicialmente el chico que me atendió diciendo en Argentina hay libertad de expresión.
Y le digo, en Argentina hay una ley antidiscriminación que dice que está prohibido difundir ideologías de odio e incentivar que se ataque a una minoría. Si un libro que fue escrito por Hitler y que el autor dice, miren todo lo que dice con los judíos y en negrita, tómenlo como enseñanza para aquellos que quieran a su nacionalidad y quieran rever sus acciones, digo, si todo eso no es incentivación al odio, ¿para qué tenemos una ley antidiscriminación? El chico este, que claramente dijo, esto me excede en mis tareas, llamó a su superior y el superior tomó la denuncia. Y esto fue una denuncia, yo fui individualmente, digamos, para mostrar de que hay acciones que se pueden hacer como personas que nos preocupan estas cuestiones y que no queremos dejar pasar este tipo de situaciones. No, clarísimo, clarísimo con este ejemplo. Acá alguien escribió algo que también es interesante. ¿Qué pasa cuando de repente este tipo de situaciones, de dichos discriminatorios aparecen en la televisión, por ejemplo, como periodistas y que de repente, al ser formador de opinión, es difícil denunciarlos? Yo creo que las batallas hay que darlas, pero esa es una decisión de cada uno. Es decir, yo Es muy interesante lo que entiendo. dijiste, Ariel. Yo creo que, perdóname que te interrumpí, es muy interesante que este concepto que vos dijiste antes, el que muchas veces dentro de la propia comunidad decimos, no, mejor no pelear esta batalla. Y vos estás diciendo, no, no podemos permitir, y me parece que es muy, pero muy interesante, que alguien, que cualquiera, y no importa quién sea, diga una barbaridad, sea donde fuese que sea que lo diga, no hay que callar la voz. Y me parece que eso es fundamental y clave en esto que estás mencionando. Sí, te reitero el concepto. Es decir, yo creo que hay batallas que hay que darlas. Por ahí no hay que darlas todas. Uno tiene que elegir qué batallas dar. Porque por ahí es todas iguales. Pero hoy tenemos elementos en nuestras manos. Es decir, por eso digo, a ver, nos están diciendo que hay que dar batallas en todos lados. Y bueno, sí, a ver, ya nos llevaron a la fuerza. Es decir, esa posición no existe más, no somos los mismos que en otros momentos de la historia. Es decir, Acá te pregunto, a nivel internacional hay un Estado de Israel, y a nivel de cada una de las comunidades, señores, nosotros tenemos derechos que nos supimos ganar y tenemos los mismos derechos que muchos otros. Y si todos los colectivos sienten que hay derechos y hay que defenderlos, nosotros también. Nosotros también. bueno, es fundamental el sentimiento que uno tiene que tener de apoyo a las instituciones en el momento de denunciar estas cosas y no sentir que queda absolutamente solo, que da un paso y todos los demás van un paso para atrás. Eso también me parece que es muy importante. Acá alguien pregunta si en Asunción, en Paraguay, existe algún apoyo o asesoramiento con respecto al antisemitismo. ¿Tenés noción? Cada una de las instituciones locales, digamos, o las comunidades locales tienen alguna forma de... Pero yo te voy a contar un caso concreto. Hace poco tuvimos una serie de actividades, dos en una semana, con gente de la comunidad de Paraguay, y en cuanto el COVID nos lo permita, seguramente haremos un viaje para poder avanzar, a ver qué podemos hacer con Paraguay con la definición. Pero déjame contarte, y ahí va a quedar claro cómo trabaja nuestra institución a nivel continental. En el año 2018, a ver, como leía Marcelo cuando hizo la presentación, nuestra institución es ONG reconocida en los organismos internacionales. Por lo tanto, cuando hay asambleas generales del Parlamento Latinoamericano, de la OEA, como yo soy el director regional, estoy. Entonces, eso me permite que en una semana, que duran todas esas asambleas, poder interactuar con los representantes de todos los países de la región. Entonces, tengo por ahí en un solo lugar, tengo a los cancilleres de todos los países de América Latina, con los cuales yo puedo eventualmente sentarme a trabajar en privadas y buscar qué cosas se pueden hacer. Cuando nosotros estábamos ahí, a lo largo de esa semana,
nos llegó una información de que para unos días después, en un hotel de Asunción, estaban preparando un homenaje por el cumpleaños de Hitler. Apenas nos enteramos de esto, yo me entero de esto 10 minutos antes de entrar en una reunión privada con el secretario general Almagro. Entonces, en los momentos que tengo con él, ya me estaba yendo y le digo, le pido un favor, necesito que me presente al embajador de Paraguay en la OEA porque necesito charlar con él. Me dijo, anda yendo que en un rato te van a pasar el dato. Me mandan el teléfono, lo llamo, le pido una reunión, le planteo esta situación, le digo, el día jueves está llegando el canciller, me gustaría charlar con él. Dijo, déjamelo trabajar. Esto fue un martes. El día jueves me llama por teléfono el embajador de la OEA en Lima, de Paraguay en Perú, porque esto era en Lima, y se me presenta y me dice, acabo de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, que todavía no vino y está todavía en Asunción, y esto que usted nos denunció ya está abortado. No va a existir esto que usted nos planteó. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para que esto no suceda. Muchas gracias, y lo previmos y lo hicimos antes. Y entonces es una de las formas que podemos actuar para poder trabajar. ¿Sentís que, ya para ir cerrando, cómo ves al país, a la Argentina, en cuanto al antisemitismo? La gente siempre está muy asustada y siempre está pensando, estamos en un momento muy complicado, nos pasan cosas muy difíciles. Yo creo que uno tiene que poner en la balanza. En la región quienes la están pasando, los hermanos que la están pasando peor son los chilenos. Están en una situación donde les toca vivir en una comunidad judía muy chica, convivir con la comunidad palestina más grande del mundo, fuera del mundo árabe, de 400.000 miembros, poderosos, famosos dentro de sus filas, y no alineados con la autoridad palestina, sino con Hamas, absolutamente radicalizados. Eso es estar preocupado. Estar preocupado es que en Alemania vengan a decirte es mejor que salgas sin kipá porque no te podemos custodiar. Estar preocupado es que en sinagogas de Estados Unidos o en tu casa festejando Hanukkah se quieran meter dentro de tu casa y pegarte o disparar. Yo estoy preocupado porque vivo en un país donde hubo dos atentados antisemitas y mataron al fiscal que lo investigó. Estoy preocupado con todas estas situaciones, pero estoy en un país que tiene de las leyes más avanzadas, que tiene la posibilidad de hacer este tipo de denuncias, y que se puede ir con kipá por la calle, de que hay restaurantes kosher, de que el humorista que más entradas vende es un judío que no esconde ser judío y hace humor judío, y que podemos hablar de estas cosas libremente, donde tuvimos un rabino ministro que se lo podía criticar por las cosas que hacía como ministro y no como judío, y me parece que todas esas cosas hay que valorarlas al momento de sostener dónde estamos parados. Bueno, la verdad es que ya son casi las 9 de la noche, se pasó volando. Me parece que fue súper rico y súper útil entender por qué es importante que Argentina haya adoptado esto que empezaste explicando. ¿Por qué es importante que haya adoptado esta definición de antisemitismo? Y es para lo que nos reunimos. Claro, y todo lo que nos beneficia a nosotros como judíos, saber que uno tiene que levantar la voz y tiene que denunciar ante una situación donde uno se ve discriminado justamente por el hecho de ser judío. Yo te dejo que vos cierres, quiero agradecerte muchísimo a vos en tu nombre al Centro Simón Wiesenthal, lo vi antes a Johnny Karchenbaum del Museo de la Shoah, lo veo a Brian acá de la comunidad Amihai que apoyaron esta actividad y realmente un placer para nosotros poder
tener la posibilidad de escucharte y clarificarnos un montón de cosas de algo tan simple de por qué es bueno que se haya adoptado esta definición. Así que gracias y te dejo que cierres vos. El agradecido soy yo. A mí me parece que el punto más importante en tener este elemento es primero que todos nosotros lo tenemos que conocer. Es decir, saber que todos ustedes a partir del 4 de junio tienen un método de defensa que no tenían. Que no estamos solos, que tenemos con qué, y por supuesto agradecer, digamos, tanto a Dor Hadash, a vos Marcelo, a Mihai que decidió sumarse, al museo, que siempre, que somos una muy buena dupla, donde ellos defienden el pasado y nosotros nos ocupamos del futuro. Y la verdad, por supuesto, estamos para ustedes, nosotros trabajamos para la gente y desde ya muchas gracias a todos ustedes, estamos en contacto y esto es la primera de las actividades que vamos a armar en conjunto. Seguro, seguro. Este aplauso virtual desde acá, la verdad que gracias. Genial, genial, súper interesante, me parece que es como de las charlas que nos tenemos que obligar las instituciones a tener, porque es para el bien nuestro, es una herramienta para nosotros los judíos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron. El que tenga ganas de saber de charlas que venimos haciendo, que por favor se anote en el grupo del chat, que ponga su nombre, su teléfono, email para nosotros sumarlo a la base de datos si están interesados en seguir recibiendo y sumarse a charlas. Gracias, Ari, de tomo vuelta. Un minuto para leer lo que está en el chat. Sí, claro que sí. Gracias, Darío, que pertenece ahí al Centro Simón Wiesenthal. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Ari. Gracias, Marce. Johnny, genios. ¿Quién está ahí? Johnny. Gracias, Marce. Nos vemos a todos.